Empieza a ser cada vez más habitual, pero sigue llamando la atención ver a entrenadores que, teniendo una carrera escasa como futbolistas, ocupen banquillos profesionales. Nuestro invitado de hoy, como jugador, lo máximo que hizo fue jugar en categoría preferente en el Peña Compadres de Marbella. A sus 18 años, como muchos, dejó el fútbol, pero a los 23 comenzó a formar parte del organigrama Málaga. Tratando con juveniles comenzó y terminó siendo una de las patas importantes del que para mí ya es el ascenso más épico en la historia del fútbol español. Hoy está por aquí Manolo Sánchez. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Encantado de estar ahí con vosotros. Oye, ¿cómo es eso? De 18 años, bueno, yo creo que somos muchos, ¿no? Los que nos damos cuenta de que a lo mejor no nos da para vivir del fútbol como jugadores y dedicamos nuestra vida a otra cosa, pero tú tomas el camino de los banquillos y desde muy jovencito entras a formar parte del Málaga en categorías juveniles. Sí, bueno, yo creo que era una persona muy realista, que creo que mis pies no iban a la velocidad quizá que iba en mi cabeza, ¿no? Y bueno, era muy realista de lo que había, de que lo máximo que podía aspirar era estar en una regional preferente, que he estado siempre en el club de mi ciudad, de Marbella. Y nada, he disfrutado sobre todo del fútbol. Creo que también he visto a veces mucho fútbol del banquillo también, entonces pues me ha ayudado creo que a analizar muchas cosas y bueno, parecen tonterías, pero bueno, ahí estoy que siempre me he tenido la vena esa de entrenador, de disfrutar el fútbol y como muchos entrenadores que no hemos sido futbolistas profesionales, pues somos jugadores frustrados porque es la realidad. Pues, ¿qué manera había de vincularme? Pues bueno, pues intentar pues estar conectado con el fútbol también de esa manera, ¿no? También. Podrías haber hecho periodista, que es la otra vía que se suele decir que hay. También, O también árbitro, la ¿eh? otra. También pasa. También pasa, también También, pasa. también. Llegaste eso muy joven a las inferiores del Málaga. De hecho, desde muy joven estás con Sergio Pellicer. ¿Cómo conoces tú a Sergio? No sé si es en cursos de entrenadores, ¿tenías conocimiento sobre su persona de antes o cómo sucede esto? No, la verdad que no nos conocíamos previamente. Yo estaba en Liga Nacional de segundo entrenador, ahí muy joven, con Diego Guerrero, que era un entrenador de aquí de Marbella, que me dio la oportunidad de estar con él yo teniendo 18, 19 años. Ya cuando dejé, evidentemente, el jugar, pues bueno, intercambiaba vídeos con el Málaga, en ese momento en Liga Nacional, que ahí para que tú veas las coincidencias y las vueltas que da la vida, ¿no? Que, por ejemplo, estaba Carlos Antón allí, que es la persona que a mí me dio la oportunidad de poder entrar en el Málaga y le estaré eternamente agradecido. Y ahora, mira, está en la Alcachía de Michel. Y bueno, pues me vio joven, me vio con ganas, me vio con mucha ilusión y la verdad que él dio el paso a que pudiera entrar allí. En principio me ofreció como una Levín y yo le dije que bueno, que sí, que yo he estado trabajando con juveniles, yo en ese momento pues me gustaba la categoría en la que estaba y entré en el juvenil preferente. Y después, pues bueno, surgió, la primera temporada no surgió, pero al año siguiente con Arnau y Casanova, en paz descansen. Sí, Arnau me comentó junto con Carlos Antón la opción de estar con Sergio, ¿no? Y no nos conocíamos, era nuestra primera vez y mira hasta dónde hemos llegado juntos, ¿no? Que creo que es algo muy bonito que no suele pasar habitualmente. Y Manolo, de esa etapa de juveniles, una de las mejores etapas, de hecho, del Málaga, ¿no? En esa categoría, fuisteis campeones de la Copa de Campeones, el Málaga jugó incluso la Youth League, que en anterior etapa, cuando el Málaga jugó Champions, no existía todavía esa categoría. ¿Cómo recuerdas toda esa etapa? Porque también hay algunos jugadores de la talla de Nesiri, de Ontivero, de Luis Muñoz, de Kuki Salazar, que han terminado en el fútbol profesional y bueno, una camada que yo creo que es de las más potentes, ¿no? Que ha tenido el Málaga, al menos en los últimos años. Sí, la verdad que bueno, eso creo que fue un año muy bonito. También fue previo el bonito del San Félix, que estuvimos Pellicer y yo juntos, que sufrimos mucho para salvarnos con lo que había. Y el año siguiente ya en División de Honor, que mira, ahí en ese momento nos enfrentamos a Genaro, que le hemos restregado muchas veces que le ganamos la Copa de Campeones y de aquí le mandamos un saludo a Genaro, que le hemos restregado muchas veces eso, la Copa de Campeones que él no ganó.
Y nada, y mira, fue una experiencia muy bonita, conseguir algo tan grande con el Málaga, que en ese momento creo que hacía 20, 25 años que no se conseguía. Pues imagínate, ¿no? Después ya participar en Youth League, viajar, llevar el nombre de Málaga por Europa, pues fue una experiencia tremenda, ¿no? Y ojalá vuelvan a repetir eso pronto porque será muy buena señal. El club también lleva un buen camino en cuanto a cantera y en ese momento sí es verdad que había una inversión importante y mira, jugadores como Nesiri, Javi, Ontivero, pues, ostras, pues también te da a pensar el salto de calidad que uno daba, ¿no? Y bueno, fue eso una experiencia pues para la mochila, que era para la mochila, que siempre uno se siente orgulloso de participar en algo así, ¿no? Es que se dice pronto, ¿no? En la Youth League es cierto que participan siempre los equipos juveniles, de los que participan, vamos a decir, en categorías senior, ¿no? En la Champions League, y solamente era el campeón de esa Copa de Campeones el que después accedía, ¿no? A ese torneo, y bueno, ese año que había partido incluso en la Rosaleda, ¿no? Que jugaba allí el Málaga juvenil. La otra etapa, la del malagueño y sobre todo el pase, ¿no? Al primer equipo, un malagueño que había también nombres interesantes, Juan Cruz, que está ahora en el Leganés, Ascar, Gonzalo, Iván Jaime, Antoñín, o sea, futbolistas que han terminado también en ese mismo primer equipo. ¿Cómo recuerdas también esa etapa? Porque claro, también entró la época COVID, aunque cuando llegáis al primer equipo todavía no había llegado la pandemia y bueno, la etapa no en sí como tal, con muchos jugadores de la propia cantera, ¿no? Por esos problemas que tenía económicos el Málaga. Y bueno, al final una situación de también supervivencia porque bueno, fue una época en la que el club también tiraba con gente para arriba, es decir, que el equipo se limitó mucho en ese momento, fue una etapa también difícil, ¿no? Porque no era el malagueño de otros años también, que había una inversión tan grande, que la cosa estaba cambiando, que bueno, era intentar hacer que los jugadores compitieran junto con el míster para que evidentemente pues, pudieran tener participación en el primer equipo. Fue una etapa un poco complicada también por lo que se estaba dando y bueno, esa etapa también en el malagueño fue algo que mira, que salimos, volvimos, después se dio lo del primer equipo y bueno, pues etapas que son experiencias que nosotros ya habíamos trabajado con muchos academias y bueno, estábamos también siempre muy atentos, muy preparados para ello, ¿no? Y después fíjate las circunstancias que se da también subir al primer equipo por la situación que desgraciadamente se dio, pero bueno, pero al final pues mira, lo que te lleva al fútbol. ¿Y qué destacarías también de esa etapa, ¿no? En el primer equipo, como tú bien dices, ¿no? 18 fichas, además llega el COVID, es como una etapa un poquito convulsa, ¿no? Porque pegan como muchos parapalos, digamos, ¿no? Sí, bueno, ya cuando entra en etapa COVID, pues ese primer año, bueno, el primer año que lo salvamos, ya lo salvas con un gran equipo, que la verdad que era un gran equipo, y grandes profesionales. Lo que pasa es que fíjate las circunstancias cómo se dan y ya después una de las etapas más bonitas que sufrimos una barbaridad porque verte con 18 fichas, verte con jugadores de abajo, de que están compitiendo de repente se encuentran jugando contra el campo del Rennes, vamos al campo del Rayo y a ver qué pasa, pues me tiene muchísimo mérito. Y eso demuestra muchas veces que los grupos humildes, los grupos con hambre, con ilusión, siempre genera atmósferas muy bonitas para generar cosas grandes, porque es así, los vestuarios, cuando uno tiene ambición, tiene ganas, tú sabes que un chaval al final siempre lo va a dar todo y ellos mismos consiguieron pues generar eso para que podamos conseguir una salvación que creo que es de las más difíciles que hemos hecho, que se han hecho en el club en los últimos años, vamos, sin ninguna duda. Primera etapa también como, bueno, ya en un cuerpo técnico senior, digamos, primer equipo, segunda división. ¿Cuál es la principal diferencia entre, digamos, entrenar a juveniles, sub-23, jugadores más jóvenes, a hacerlo ya con senior, ¿no? Que entiendo que ahí también hay ese salto de edad, de veteranía, ¿no? Y supongo que cambiará algo. Pues bueno, la diferencia, en resumen, son los egos. Al final, ten en cuenta que un juvenil puedes jugar, puedes intentar llevarlo de otra forma diferente, aunque si su entorno también no lo ayuda, pues le cambia, pero normalmente en primer equipo son los egos. ¿Qué pasa? Que un primer entrenador y un segundo entrenador también tienen que intentar hay que tratar a los jugadores como personas, porque principalmente no son ni el entrenador, ni el segundo entrenador, no somos héroes, no son nadie, son personas. Entonces los egos se quitan
cuando tú le estás hablando a nivel personal de tú a tú y te preocupas por su día a día, te preocupas por cómo está, crea ciertos vínculos y bueno, eso también, esas sinergias que también se generan desde el cuerpo técnico de los jugadores, creo que hacen que la cosa fluya, ¿no? Yo creo que es la principal diferencia, porque muchas veces se entrena, hay equipos juveniles que entrenan muy bien, con unos conceptos que se desarrollan, una metodología de entrenamiento muy interesante que también se aplican en primero equipo y lo que cambia es principalmente una gestión de un vestuario, la gestión de egos, que todos crean una misma idea bueno, y que sobre todo que se respeten, que eso al final es lo más importante, pero obviamente cambia también la exigencia, ¿no? Que eso es diferente a estar en una academia, imagínate más en el Málaga, ¿no? Que es un transatlántico, porque es así. Después de esto, Manolo, llegó el primer paréntesis. Pelli alguna vez ha comentado que el ciclo había terminado, ¿no? De esa primera etapa. ¿Qué os hizo entender que eso era así? Si fue una decisión, digamos, conjunta de los dos, si fue una cosa más de Pelli, cómo fue ese primer adiós? ¿De cuál dices? Perdona, Del que Málaga, sí. de este último. No, el primero, el de cuando luego Bueno, acabasteis eso al incolabораdos. final sí, es el míster el que toma las decisiones. Al final yo soy una persona que le estoy evidentemente muy agradecido siempre, he sido muy leal con él y cualquier cosa que él tomara, como si me dice Manolo que nos vamos a Macedonia, pues vámonos. Es decir, yo no tengo, él me consulta, obviamente me consultaba cosas, pero al final la decisión es él y yo tengo que respetarla sí o sí a donde se vaya. Entonces él en ese momento veía conveniente que creo que era un necesitados parar y bueno, así se tomó y lo afrontamos y esperando otra oportunidad que se diera. Y nada, el fútbol, mira lo que te digo, mira las vueltas que da muchas veces, que ahora se te presenta otra oportunidad en Málaga. No conseguimos no conseguimos el primer año resolver la situación en la que se estaba de vuelta y fíjate lo que se ha conseguido, ¿no? Estando hasta aquí, ¿no? Entonces, al final, siempre el primer entrenador, en este caso Pelli, es el que toma la decisión y yo, evidentemente, apoyándolo como siempre he hecho en las buenas y en las malas, que eso es donde hay que estar. Precisamente sobre esa primera temporada en la vuelta, en la del descenso, ¿cómo se encara un poco esa situación con el equipo con solo 4 victorias? ¿Cómo se le intenta dar la vuelta? Un poco a eso, un poco más táctico, un poco más mental, ¿cómo lo encarasteis vosotros? Bueno, la verdad que fue un mix de todo, porque le dimos muchas vueltas. Yo pienso que al principio, bueno, era intentar generar confianza, porque lo importante cuando tú entras en una situación crítica como con la que se estaba, era generar confianza, no ganas, vienes de derrota, tal, bueno, pues al final se genera una atmósfera de negatividad que se contagia, ¿no? Porque el fútbol, como en la vida, las cosas negativas, si te rodeas de gente que todo está diciendo que esto es, que por aquí no es, que esto no, que tal, pues al final lo importante es limpiar las cabezas, que es muy importante, y a partir de ahí, a nivel técnico-táctico, cambiar cosas. Yo siempre he pensado que, bueno, y lo hemos comentado siempre, que era una plantilla confeccionada para jugar de tres, de cinco en ese momento, que 3-5, que es la mentira de 3-5 pero de tres y mira, al final se tomó la decisión de cambiar el sistema, que creo que es lo que nos cambió un poco la estructura y el potencial ofensivo que se tenía, en ese caso con Pablo, con Rubén, con Fran Villalba, Feba, Ramón, pues mira, Esteban, bueno, pues era un cambio de sistema de que era necesario para hacer y fíjate que son las dos cosas, que es un mix entre lo mental, que evidentemente las primeras semanas hay que generar mucha confianza para eso, y después evidentemente lo táctico que influye, que nosotros éramos un enfermo del análisis, ¿no? Y seguimos siendo, pero bueno, y era algo que cuando tú llegas a un equipo hay que un balance de las dos cosas, ¿no? Importante generar siempre confianza al jugador y seguramente al final los objetivos los vas consiguiendo progresivamente. Recuerdo cuando has mencionado el tema este de los 3 centrales, ese año parecía difícil, pero luego el equipo sí que tuvo una racha, sobre todo también de sensaciones y juegos, sobre todo cuando cambió el mediocampo, recuerdo con Ramón, con Feba. ¿Cómo de importante fue la lesión de Ramón? Creo que fue el Lugo. A partir de ahí, ¿crees que el equipo ya lo echó en falta o lo achacó demasiado los últimos partidos?
Bueno, es que ahora todo lo pasado, ¿no? Es decir, muchas veces, obviamente, a jugadores importantes lo echas de menos, pero al final las plantillas grandes están para eso. Los equipos no se basan y se rodean en un jugador. Evidentemente, fue una baja importantísima y un jugador que a nivel posicional nos daba un control del juego y una capacidad de mirar hacia adelante muy grande. Y evidentemente, en parte, el equipo se resintió, pero bueno, al final después les competimos y quieras que no, me acuerdo bien, fue contra Huesca, que casi estuvimos ahí con el penalti que se falló al Penalti, final. sí. El pobre Rubén que no falla ni un penalti casi. Y en ese momento, pues mira, fíjate que ese partido seguramente hubiera cambiado ya todo hacia adelante también. Es que son situaciones que se mezclan, pero mira, lo importante. Pues lo importante del análisis que se hace de eso, de cuando se cambia el sistema también, pues se genera una dinámica muy buena, se acierta un poco, sobre todo los jugadores, ¿no? Que al final se sienten cómodos con ese sistema y muchas veces, evidentemente, todos los jugadores importantes, por así decirlo, lo echas de menos, pero bueno, el equipo después intentó competir lo máximo y al final una pena que no nos dio, ¿no? Pero bueno, al final es fútbol, ¿no? Llega después ese momento difícil con el descenso y luego, pues bueno, el Málaga decide mantener y confiar en el cuerpo técnico, pero llega una temporada pues muy difícil seguramente en cuanto a presión, seguramente la que más o la que yo recuerdo que más de estos últimos años. ¿Cómo se encara un poco tanto la pretemporada como luego los primeros partidos sabiendo que prácticamente cada partido tienes que ganarlo? Sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado con el Depor y lo difícil que estaba siendo incluso para equipos que estaban también obligados a lo mismo antes, ¿no? Yo creo, personalmente creo que fue difícil porque cuando tú estás en el Málaga, que sabes la responsabilidad que tienes, sabes la presión, sobre todo el primer entrenador obviamente que tiene y los jugadores, que son los principales protagonistas de esto, saben perfectamente que van con una mochila muy grande, porque la mentalidad es la de que te parece que tienes que ganar los partidos todos 6-0 y porque estás en primera ref y todo hay que arrasar, todo hay que tal. Y en fútbol, en primera ref, yo la estoy viendo mucho a primera ref, y si iguala tanto todo, que es que, fíjate, al Depor, lo que le ha costado, ¿cuántos años le ha costado al Depor? 3, 4 años. Y ahora se está consolidando, ahora están creyendo que hay que tener un proceso que y fíjate que lo bien que lo resolvieron los jugadores, ¿no? Que es que lo más importante, y me vuelvo a ir al año de las 18 fichas, es que ese grupo que se genera una atmósfera de trabajo espectacular, tanto en campo con ellos mismos como todos, la participación de todos y dentro del club también, pues se crea algo tan bonito que al final te lleva a soportar mejor la presión dentro de los momentos que se tuvo ese año, que hubo momentos muy difíciles y al final los jugadores sufren mucho porque son personas y tienen una responsabilidad también para ellos muy grande, ¿no? Aunque sea fútbol, solo sea fútbol, pero es que estar en el Málaga es lo que te exige y lo que te lleva. Y entonces, pues bueno, gracias al grupo que se creó, entre todos creo que hicimos un búnker un poco. Aparte por el buen ambiente que tenían entre ellos, que era algo, ya te digo, que daba gusto ir a. Si ya te sientes un privilegiado por poder estar ahí, daba gusto ir a trabajar. Entonces, los momentos de presión entre todos los pudimos resolver y sobre todo ayudarle a los jugadores a que pudieran resolverlo mejor, ¿no? Y fíjate lo bonito que se creó, que al final podemos escribir una historia en Netflix. Me gusta que salga el tema de la presión justo en una semana en la que hemos visto a David Larrubia protagonizar pues una imagen donde ha roto en llanto, en lágrimas, después de unas semanas donde a lo mejor él consideraba que no le terminaban de salir las cosas. De hecho, nosotros aquí en uno de estos vídeos que realizábamos nos preguntábamos, porque también lo dejaban por los comentarios, si la rubia estaba sobrepresionado o no sobrepresionado, y David decía, pues seguramente habría que preguntarle al propio futbolista, al propio David Larrubia. Pero yo, más que focalizártelo en la rubia, te quiero preguntar, porque además tú, Manolo, quien te siga en redes, puede ver que te gusta mucho el subir fragmentos motivacionales, fragmentos donde te hace reflexionar. ¿Eso también tú lo tenías en consideración en el día a día con los jugadores de, oye, a lo mejor yo me he visto una charla, yo he aprendido esto y quiero llevarlo al campo y quiero que los jugadores se den cuenta de que no todo es el círculo que puede parecer vicioso cuando las cosas no salen? Y una cosa que me encantaba mucho era hablar con el jugador, me encantaba. Me encantaba y me encanta porque
Porque al final crea sinergia. Es que me gusta mucho la palabra sinergia porque genera un feeling que te hace ayudarle de muchas formas. Y al final también te ayuda, obviamente, los primeros que te ayudan son tu familia, el primer entrenador y bueno, el segundo entrenador en muchos casos pues está mucho más cerca del jugador hay veces que parece de compañeros, ¿no? Además, que parece que se tiene miedo a hablarle al jugador porque me respeto, mi ego, tal. Y empieza, en cuanto tú empiezas a hablar con el jugador de tú a tú, y percibes la expresión corporal, percibes cómo se siente y demás, solo te dan ganas de ayudarle y solo te dan ganas de analizar la situación y quitarle presión en muchos casos porque al final la responsabilidad que tenemos todos en fútbol, sobre todo, te vuelvo a decir, el transatlántico del Málaga, al final son personas y eso hay que entenderlo. Las personas van por delante de cualquier cosa. Si uno está sufriendo, lo más normal, en vez de pegarle una chapa de es que tú no has hecho esto y tal, hay que bajarse un poquito y hablar con el jugador de tú a tú y preguntarle cómo se siente. Son cosas que hoy en día parece que con tanto ego que se ve en primera división, en la élite, en Champions, que parece que no le puede hablar a nadie, hay que perderle un poco el miedo y siempre con respeto y hablarle y ayudarle. Porque jugadores como David, que si él mismo se siente que es una persona encantador y gracioso como él solo y currante como él solo, es que no sabéis. Sí, Que se sí sienta así, sabemos. que se, Por aquí ha pasado y... Pero aunque imagínate. sepamos, sabemos seguro menos que Manolo, Sabes la porque al mitad final es seguro, el sí. tratar en Seguro el que día a no. día, claro, claro. Sí, no, es espectacular, es un tío que es un currante, que siente el Málaga como nadie y si él se genera esa presión, no, tampoco puede ser eso, ¿no? Porque al final no dejas de ser fútbol y quiere intentar hacer lo mejor posible porque en otro club a lo mejor te digo, bueno, pues intenta y lo va a intentar siempre porque es hiper mega competitivo, pero aquí que es su casa, imagínate que el chaval tenga esa presión siendo tan joven de algo que lo intenta, que ha hecho un final de año espectacular, que este año sí igual. Lo que te digo, a lo que voy, es que son personas y nosotros tenemos que tratar a jugadores como si fueran personas, no héroes, porque nadie somos héroes, ni los jugadores en los mejores momentos son héroes, ni en los peores son villanos, ni el entrenador, ni el segundo entrenador, pues son malas personas. No, es que hay que ayudarle, hay que acercarse mucho a la persona y yo personalmente, yo creo mucho en eso y bueno, siempre lo he hecho, he intentado sobre todo aportar mi granito de arena, sobre todo ayudándole mucho a nivel personal, a darle la confianza necesaria en momentos que a lo mejor no necesita, porque el que está jugando siempre está contento y el que no está jugando o está lesionado, ese sí que está jodido por dentro y ahí es donde hay que estar. Entonces, con lo de David, ya te digo, es una persona maravillosa, no se puede meter esa presión él solo porque de un juego, aquí juegan 11, no es un equipo solo con David Larrubia, porque es así, cuando fallan, fallan todos. Y él te aseguro que lo está intentando más que nunca por llevar a su Málaga a lo más alto. Seguramente él de los que más. Has hablado justo del tema de la presión, el tema también que me parece importante de, oye, esa cercanía, el hablar con las personas. Somos personas, lo has recalcado en varias ocasiones, pero claro, en las redes hoy parece que todo se reduce a un usuario, me pongo 4 numeritos, me pongo una foto de perfil de un huevo y ya está. Ahora que me busquen, ¿no? A ver quién me encuentra, es lo que pensará más de uno. ¿Tú que has tratado en ese día a día con jugadores, hasta qué punto pueden llegar a afectar esos comentarios en redes? ¿O tú crees que tampoco se le da mucha bola? ¿O se lee? Cuando hay un comentario de estos viral sobre un jugador, ¿tú crees que llega? ¿O es, bueno, tampoco le vamos a dar bola a numeritos, letra de, o sea, fotos de huevo? No, he visto de todo, he visto de todo. He visto de gente que no tiene redes sociales, que iba a decir una palabra, pero que le da igual, mejor dicho, Puga es uno le de da esos, ¿no? igual. Puga, ¿Eh? Puga, si el mundo arde, no se entera con el móvil. Pues mira, pues mejor para él, mejor Carlos es un máquina y ese que lo deje. Mejor no leer, si es que a veces mejor no leer y no tener nada. Antes seguramente se vivía muy feliz y todos estamos ahora pendientes al móvil y demás. Hay gente, futbolistas que he conocido que no tienen redes sociales y hacen muy bien. Yo por un momento, bueno, a mí no me escribe nadie porque es mejor estoy en la sombra y mejor no me escribe nadie, ¿no? Pero jugadores profesionales que tienen esa responsabilidad, esa repercusión, evidentemente hay de todo. Hay gente que le afecta, hay gente que no, hay gente que en el día a día hay que estar pendiente porque sabe que lee, que le llegan cosas, si no es por el que lo lea su colega que no le ayuda y le dice, mira lo que te ha dicho este, pues
Es decir, a veces el entorno también tiene que ayudar un poco a generar ese búnker, pero más que nada porque es que esto es fútbol. Esto no es una ciencia exacta de que lo que vaya a pasar y tenemos que intentar, sobre todo los agentes del cuerpo técnico, pues intentar ayudarle de abstraerse de ese tipo de situaciones, ni en lo bueno ni en lo malo. Es decir, que muchas veces no podemos solo dejarnos contagiar por la ola buena y me llevo, "Uf, qué bueno soy". Oye, que de vez en cuando está bien que se vean en esa, pero es que el contraste es estar hundido, llegar el lunes con la cabeza así y a ver cómo estoy. El final es un término medio. Creo que las redes sociales te ayudan para estar informado. Después el resto de situaciones y comentarios es que a mí no, personalmente pues no me gusta. Hay que estar, tengo redes sociales incluso, todo el mundo dice que hoy en día estamos conectados, ¿no? Pero al final te quitan más que te dan, porque lo único que puedo hacer es que, bueno, que te vean, que tenga esa relevancia en redes sociales, pero sin más, ¿no? Y bueno, hay de todo, hay de todo. Hemos hecho un repaso de lo que ha sido tu etapa en el Málaga, pero claro, no nos hemos parado tampoco mucho en ese momento del ascenso. Por aquí ya hicimos un especial, se pasaron diferentes jugadores, nos dieron su visión. Yo lo quiero focalizar todo, sé que quizá es injusto porque el año fue muy largo, pero lo quiero focalizar al momento, al partido, a Tarragona. Porque futbolistas que han pasado por aquí, Manu, Roberto, nos decían, no, teníamos claro que si metíamos uno, lo sacábamos, íbamos a ascender. Y claro, yo pienso, Manolo, el hombre de la tablet, el hombre que todo el mundo lo entiende como táctica, jugadas a balón parado, análisis. En esos momentos, cuando tú vas 2-0 abajo, hay táctica, hay motivación, hay que tranquilizar a los jugadores. ¿Qué se hace? Porque claro, ahí te la estás jugando ya en 15 minutos que restaban. Ahí el fútbol pasa otras cosas, ¿no? Porque, ¿cómo te explico? Es que, ¿cómo te puedo explicar eso? Es que es muy difícil. Difícil. Ajusta, mira, te ves con la expulsión que dices, ostras, qué bien, que ya estamos cerca, tal. Sabíamos que el tema de los saques de banda, que tal, que te puedan llegar, te meten de saque de banda, y lo sabíamos, ¿eh? Lo ensayaron en la semana, todo con el míster, todo. Y bueno, y te ves con 2-0 y al final, pues, al final es más ímpetu y creer de los jugadores que otra cosa, porque al final adaptamos el sistema un poquito a quedarnos prácticamente con 3, a que los cambios sean los chavales. Había que hacer eso. Y fíjate, fueron ellos los que nos hicieron creer a todos, porque sabían lo que bien dijo Manu, que sabíamos si metíamos el primero podía pasar cualquier cosa. Y fíjate que tiene que ser en 3 rechaces de un córner, con Alfonso dentro, ¿Estaba ensayado con ese? Manu allí. ¿Ese estaba ensayado o no? Sí, es ensayadísimo. Bueno, el último día nos pasamos ensayando eso todo el día, vamos. Es decir, encima hay que hacer tres rechaces. Ensayamos 3 Y que rechaces para subiera entre. Manu, ¿no? También, que le decía a la gente que Correcto, ya subiera. ves, no marcó un gol de cabeza en su vida, eso es lo que faltaba ya. Que no me iba a marcar de cabeza. No, hombre, broma. Pero que la verdad que fue algo increíble. Eso fue una experiencia que es que no te lo puedo explicar con palabras. Yo encima los vi a todos llorando, emocionados, todo el mundo. Yo no sé en ese momento ni qué estaba. Cuando me separó el partido, ya terminó por fin. Yo no sabía ni qué estaba celebrando. Estaba en una nube de no sé, ¿no? Y al final tiene mucho mérito lo que hicieron porque es todo de los jugadores de creer así, de ir, porque otros a lo mejor con un 2-0 bajan los brazos y dicen a ver qué cómo llego, y esa gente son unos. Pero por lo que te digo, porque son un grupo humilde, porque son un grupo que eran una familia que se hizo algo tan grande entre ellos y bueno, y entre todos los que participábamos, que mira lo que se consiguió, y eso es mérito suyo totalmente, vamos. Se asciende de Primera Federación a Segunda División, se mantiene el bloque casi en su totalidad y claro, pasas de ser ese equipo al que anteriormente tú comentabas que parecía que tenías que ganar todos los partidos 6-0 y no se pueden ganar todos los partidos 6-0, a ir a Segunda siendo el Málaga, que cuentas con esa presión de ser el Málaga como ya has comentado también anteriormente, pero siendo un recién ascendido, que ahí hay que andarse con pies de plomo de ojo a ver dónde me voy a meter. Y a eso también con el matiz de que habías perdido, no voy a decir a tu estrella, voy a decir lo que fue en datos, a tu máximo goleador, que fue Roberto Fernández, el hombre que tuvo muchísima importancia en el ascenso a segunda. Entonces, desde lo táctico, ¿cómo se cambia el chip de
en primera federación quizá voy a ser yo el que tiene que llevar las riendas, a en segunda ¿qué? ¿Prefiero esperar o prefiero seguir siendo el mismo equipo? Bueno, al final yo creo que no se cambió tanto, yo en mi opinión, ¿eh? Y mira que hemos analizado muchos partidos muy proactivos, es decir, un equipo que intentaba tener balón, porque el perfil que teníamos de jugadores era tener mucho balón. Y bueno, al final creo que se siguió con la misma dinámica, ¿no? Que era lo importante, porque al final cuando cambian mucho los modelos y cambias todo, generas mucha incertidumbre y no hay que dejarse llevar por un jugador. Al final Roberto fue una baja obviamente importante, pero bueno, es que ante una oferta así tampoco, pues que era una oportunidad también para él importantísima. Y bueno, hay que adaptarse con lo que había, que mira, Dionis también era una persona, un jugador que tiene mucho gol. Mira, con Rocco, bueno, pues al final Castel, bueno, pues había que adaptarse con lo que había, que eran jugadores muy competitivos también, que intentaban, que también nos daban lo nuestro, pero lo importante es que el modelo no cambiara, porque al final el perfil de jugadores jóvenes con talento, Dani Lorenzo, Aaron, Ochoa, Manu Molina, bueno, llega Luismi, pues mira, se genera Juanpe, que bueno, que mira ahora Juanpe cómo está, pues al final son momentos, pero éramos un equipo que había que mantener la estructura, porque si no, si cambia radicalmente y ahora te entra el miedo de no siendo valiente y ahora digo, bueno, ahora voy a ser más reactivo, es muy, muy difícil y tienen más de perder que de ganar, ¿eh? Los equipos que no son valientes sus primeros años, que es la máxima otra vez, aunque el Málaga ya afortunadamente llevamos muchos años aquí. Bueno, pues había que mantener la misma idea que se consiguió, que eso es lo que nos llevó a ascender, ¿no? Manolo, sobre esos nombres que has mencionado, hay algunos que dan como ese saltito, y claro, dan ese saltito con una categoría superior. Es el caso de la Rubia, ¿no? Que ya se consagra, digamos, en el primer equipo del Málaga. Manu Molina empieza a ser también muy importante, que ya estaba contando con bastantes minutos en primera red, pero uno de esos futbolistas, ¿no? Que cogen protagonismo. Dani Sánchez, Carlos Puga. ¿A qué crees que se debe ese salto, ¿no? Claro, una categoría superior que a priori pues puedes creer, ¿no? Que el futbolista quizás está algo más limitado, pero en este caso pasó todo lo contrario, ¿no? Son jugadores que, digamos, explotan, ¿no? Mira, yo pienso siempre una cosa, que hay veces que etiquetamos mucho a jugadores de segunda división y primera federación, ¿no? Pero a veces es cuestión de suerte y estar en el momento, en el sentido, a ver cómo lo explico bien. Hay jugadores que están en primera federación que tienen un gran nivel en primera federación o son normales, pero es que a lo mejor se adaptan muy bien a estar en una categoría superior y ha habido muchos casos así. Después, mira Sankri con el Burgos después. Oye, pues hay jugadores también que mira Fermín, Mm. Fermín, primera federación, si no me equivoco, con Linares. Pero Linares, Sí, sí. sí. Y ahora está jugando Champions. Y eso es que se trata. ¿Y fue destacado? Destacó, sí. Hizo bien. Es que hay muchos jugadores en primera federación que se le tacha. ¿Tú por qué vienes de primera federación? No. Es que si el rendimiento sigue siendo acorde a como estaba en primera federación, por supuesto que vas a poder rendir en segunda. Y encima, si a gente como Dani, que es un tío que lo vive como una pasión, y él vive acelerado, sí, es verdad que él vive muy acelerado, él vive muy intenso, porque es una persona muy intensa y un jugador muy intenso y por sus condiciones físicas, pues se iba a adaptar también a eso. Víctor, un chico que tiene un pie espectacular, pues también porque no se iba a adaptar ahí. Aparte, todos esos jugadores que sube con ese primer año de la ilusión a primera federación, encima jugando en segunda con 27.000, 25.000 personas viéndote en un estadio de Champions, al final todo ayuda y hace que se sumen y son generaciones que hay que darle continuidad como se está dando. Y mira el año pasado que lo que se consiguió, salvo el final un poco, una salvación comillas, tranquila. Y ahora, pues este año esperemos que sea lo mismo y que vaya hacia adelante, pero que muchas veces tenemos la manía de etiquetar a jugadores porque vienen en primera federación y ya no puede jugar en segunda. No, eso es cuestión de rendimiento y hay casos, ¿no? Muy extremos, pero son cuestiones que hay que valorarlo siempre en el verde, que es el que manda.
Total, total. Y bueno, Manolo, también cómo es el día a día del segundo entrenador, porque bueno, al primero siempre estamos acostumbrados a verle, suele ser el que acapara más las pantallas, el protagonismo, el que sale a rueda de prensa, pero claro, detrás hay un cuerpo técnico al completo, segundo entrenador, preparador físico. ¿Cómo es el día a día, en este caso, cuando estabas en el Málaga? Bueno, es un día a día muy en la sombra, ¿no? A mí me gusta, en ese momento, me gusta siempre mucho no estar en los focos y eso es algo que en ese momento lo he disfrutado mucho. Es un trabajo muy oscuro de a trabajar horas y horas para que el míster pueda tener toda la información y todos los análisis completos posibles. En ese momento, los 2 últimos años que hemos tenido, solo teníamos un analista y yo ejercía también de analista de rivales, que es lo no es porque eso, pero es de los que más lleva, porque al final es un cúmulo de partidos muy grande y para que el míster pues, tuviera un análisis filtrado de lo que se podía hacer la semana, de la propuesta que también podríamos hacer para que él analizara y preparara la semana también en función al rival también, aparte de lo propio. Y bueno, pues trabajando siempre, ya te digo, aquí no ficha llego a las 8 y a las 3 me voy, sino que yo llegaba a eso, 8:30, 8 y al final te preparas, el último año salía antes por tener un poco de vida y llegar aquí a mi casa, sacar a mi perro a las 5 y hasta las 12 de la noche siempre, todos los días con el portátil en mano. Pero era porque, bueno, hay que tener la pasión, no cuento las horas, si trabajo 14 horas al día, otra, pues no se cuenta y bueno, parte de análisis el balón para ver algo que me gustaba. Es una cosa también difícil porque son acciones muy mecánicas que no siempre salen, pero me gusta siempre innovar, hacer cosas diferentes, salieran o no, porque te expone a veces a que salga y diga, que esto es tal, pero es lo que hay, hay que hacer cosas nuevas en función del rival. Teníamos un análisis muy exhaustivo del balón parado. En los últimos años, la verdad que hemos marcado goles, la verdad que hemos marcado bastantes goles. El año Federación fue uno de los que más, el equipo que más marcó. El año pasado pues, estuvimos en la media. Bueno, al final un segundo entrenador tiene que ser un todoterreno y tiene que intentar facilitarle muchas cosas al míster porque él sabe, porque él está pendiente también a otras cosas como en la gestión más a nivel más grupal o individual en los momentos que él necesitara y cuanta más información y más trabajo le puedas quitar, pues y sobre todo, bueno, pues también estar en campo, que era algo que es lo que más me gusta y es lo que menos foco tiene, estar en el campo y disfrutar del verde, que y más en la Rosaleda ni en eso, que eso era lo mejor del mundo. Es muy difícil igualar estar en otro club como... Es muy difícil estar en otro club que no sea el Málaga y que lo disfrute tanto como esto, la verdad. Manolo, combinando ese trabajo con pasión, ¿cuánto fútbol podías llegar a ver en una semana? Porque entiendo que tiene que ser decenas y decenas de partidos, ¿no? Bueno, ten en cuenta que como no había, bueno, teníamos un analista Juan que se dedicaba de un partido de análisis de equipo propio. Yo ten en cuenta que al llevar rivales, pues hay que trabajar a 15 días vista y yo ya las 2 semanas previas ya tengo al otro rival, tenía al otro rival, ¿no? Pues bueno, ahí era, pues eso, pues imagínate si estoy cortando 4 o 5 partidos por semana, 4 partidos, pues el fin de semana prácticamente estás viendo todo, pues más tu partido, análisis de tu partido, pues bueno, al final estamos hablando de unos 7, 8, 9. El análisis es que no es solo verlo, es cortarlo, editarlo, montarlo, igual que vosotros editáis los vídeos y montáis vídeos para el proyecto Malaguista, pues igual, pues bueno, pues pero analizando, cortando, tenemos una aplicación específica para eso, mucho análisis de Big Data, que era algo que también me gustaba, y creamos unos patrones de análisis para Big Data que nos ayudaban, que eran muy interesantes y bueno, pues, ahí estamos. Es que si no te gusta el fútbol no puedes estar aquí. Porque esto no son horas. La hora esta no te la pagan. Te iba a decir Así justo, que sí, te iba a decir justo, Manolo, que claro, tú dices, las horas extras no te la pagan. Todo esto era trabajo, lo que nos que se está... paga, sí, a ver, a ver, que nosotros, vamos a ver cómo te explico. Yo no soy millonario. Yo no soy millonario, ¿eh? Yo no soy un entrenador millonario y ahora te vas porque te ha salido el Al Hilal. No, yo no soy millonario, yo lo hacía porque me gustaba. Era un sueldo normal, estaba un sueldo normal, cuerpo técnico, era un cuerpo técnico muy humilde y era porque te gustaba y te apasionaba y por eso te sientes un privilegiado y más estando en el Málaga, ¿no? Más que nada por eso. Pero por eso te iba a Claro. decir, perdón David, que cuando
llegaba el fin de semana a lo mejor y terminaba el partido del Málaga, ponerte a ver un partido del equipo que sea de primera, ¿eso te nacía o ya era como, ya estoy cansado de fútbol, voy a desconectar hoy un No, la verdad. poquito? Mira, normalmente cuando primero la verdad que vi muy poco, nada, pero cuando termino, yo siempre tengo una cosa, que siempre a la hora que sea, siempre veo, y ya hemos jugado nosotros, o en ese momento jugábamos, siempre veía el partido después, a la hora que sea. Si llego a mi casa a las 4 de la mañana, siempre a las 4 de la mañana, después de un viaje, lo que sea, siempre veo el partido. Siempre, porque tú tienes que ir fresco con la mente. Aunque estés cansado, hay que ir al día siguiente y ser el primero en que tienes que saber lo que has visto y sobre todo el partido que has visto y qué ha pasado. Es decir, aunque no haga el análisis en sí, editando y cortando, pero siempre hay que. Lo he hecho a la hora. Hemos llegado de Castellón, me recuerdo el primer partido de Liga en Primera Federación, que llegamos aquí a las 7 de la mañana, perdimos 2-1. A las 7 de la mañana estaba yo abajo sin dormir en todo el viaje, viendo a las 6 de la mañana, viendo el partido. Pero no por mejor o peor, pero que cada uno lo hace al día siguiente habiendo descansado, pero no sé, cada uno lo hace como quiere y se siente privilegiado, como que cuando estás te apasiona algo tanto, es que tú no cuentas la hora. Es que no te gusta, a ti te gusta esto, no, es que no cuentas la hora. Nos hablabas antes del tema del balón parado. A mí me resulta muy curioso porque sí que es verdad que es algo que en el fútbol profesional pues sí que ya es algo bastante serio, que en categorías inferiores pues quizás es de los que menos se puede tocar de forma profesional, ¿no? ¿Cómo trabajabas tú un poco esto? Porque nos has contado que era un poco friki, ¿no? De preparar todo muy bien, pero que al final depende todo de que un jugador haga un movimiento concreto, cómo también el rival te defiende esa jugada que tú hayas preparado. Un poco un análisis global de cómo preparas tú, tanto en ataque como en defensa, y hasta qué punto influye también el lanzador, que por ejemplo este año pues estaba un poquito más en el aire, el tema del lanzador y tal. ¿Cómo afecta todo eso? Tanto cómo lo preparas tú, como luego el lanzador que se dispone a ese lanzamiento. Nosotros primero, en ese momento, partiendo de la base que yo hacía, bueno, en ese momento me encargaba yo, hacía un análisis de entrábamos unos 60 corners que hacemos a veces un acumulado de 15 partidos mínimo. Hay veces que lo hemos hecho de una vuelta entera, sobre todo en segunda vuelta ante rivales muy complejos. Pero hacíamos unos 60-70 corners, ofensivo y defensivo del rival. Después hacíamos otros 40 faltas frontales, si se daban, porque faltas frontales no sacan tantas de área. Después otras 40 faltas laterales y después faltas escoradas o de área, que las metíamos en faltas laterales, que al final era un cúmulo de pues, unas 100 faltas y unos 70 o 60 córner ofensivo y defensivo. Muchas veces se generaba el vídeo editado, sobre todo con un análisis completo. Lo resumíamos bastante porque el jugador muchas veces cuando le enviaba un vídeo muy grande, ellos, a ver, no se van a ver. Le puede costar ver el vídeo completo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, lo llevamos a cabo ya en la semana de entrenamiento, que lo trabajamos un par de días en función también del campo, del rival. No es lo mismo enfrentarte a Huesca, que te sobrecarga a centros cerrados, que el año pasado se insularon a meter 12 o 13 córner cerrados, a otro equipo que prácticamente, como el Elche, que a Eder le gusta sacar mucho corto, 2 contra 1, o pisar área, o 3 contra 2 áreas. Y cambia, ¿no? Al final nosotros eso lo plasmamos en la semana, los últimos 2 días, y en partido también el míster paraba mucho ese momento. Pero también hay que hacerlo, le hemos dado muchas vueltas, lo hemos hecho competitivo, lo hemos hecho entrenando en directamente analítico, porque el jugador también tiene que prestar atención, porque el balón parado en realidad es de lo más aburrido que hay. De lo más aburrido que hay, el balón parado, hacerlo para el jugador, porque estás parado, son acciones dinámicas, hay que meterse mucho en el papel, hay que intentar que nadie se despiste, porque es complicado, ¿eh? No es. A veces que la concentración en el balón parado se disminuye, pero bueno, la verdad que le insistíamos mucho y ellos conseguían mucho hacerlo. Y en cuanto a lanzadores, al final te das cuenta que teníamos nosotros organizábamos 3-4 días a la semana faltas directas, incluso hemos hecho competiciones de córner también por ver a lanzadores. Yo creo mucho también que los laterales pueden ser un gran lanzadores porque están acostumbrados a mucho centro lateral
sobre todo perfil de extremo, aunque cambia también bastante. Mira, en el caso lo hablaba mucho con Pellicer en ese momento, que era Dani Sánchez y Víctor, y al final acabaron sacando ellos casi todo y sacaban bastante bien. A mí yo no... Hicimos un estudio de los corners que rematábamos y sí es verdad que hay un porcentaje bajo, pero que es para todos los equipos, pero dentro de los porcentajes que se daban de remate, bueno, pues estábamos un poquito en la media, que son mínimos, pero para todo el equipo, no solo para el equipo en el que se está. Y bueno, al final hay que probar muchas cosas, hay que trabajar muchas segundas jugadas, hay que tenerlo enganchado en partidos reducidos de balón parado. Muchas cosas para que el jugador mantenga la concentración y le guste dentro de lo que cabe. Y sobre todo, pues bueno, pues sí, cuando jugamos contra un rival específico, pues planteamos situaciones diferentes. Yo tengo córner de liga japonesa, de cualquier cosa que puedo ver, de un partido que me llama la atención, pues me voy a Wisecout, la cojo, la descargo, la edito, la pinto, me la guardo en mi base de datos, que tenía una base de datos de unos 150 corners que tengo en el iPad, que no, en el iPad ahí tengo muchas cosas y ahí están guardados, ¿no? Y bueno, pues lo intentábamos. Sí, hay veces que salía, hay veces que no. El balón parado siempre es algo que también se discute mucho, ¿no? Porque siempre que nos sale, es que el balón parado tal, es lo típico, es muy típico, pero bueno, la verdad que intentábamos hacer sobre todo muchas cosas nuevas en función del rival que han salido muy bien y a veces no han tenido premios y otras, por ejemplo, como la del Tenerife, que éramos algo que lo buscábamos mucho. Pues mira, salió y hemos marcado en Eibar, pues al final, pues mira, salen cosas que de la cantidad de córner que sacas, hay un porcentaje bajo de rematado o de goles, pero al menos importante es que se genere incertidumbre y peligro, ¿no? Verdad que al final puedes estar preparando muchas cosas, pero si se da un rebote que justo en el balón parado le cae a tu delantero dentro del área, pues da igual lo que hayas preparado que al final se te Correcto. cae. Escuchándote, ya no solo por los corners, faltas frontales y demás, incluso saques de banda, ya prácticamente se prepara todo, ¿no? En el fútbol de hoy. ¿Para ti qué es lo más difícil de preparar antes de un partido? Bueno, lo más difícil es controlar los momentos del partido y los micropartidos, porque hay veces que tú, por ejemplo, tienes un modelo muy posicional de balón y en momentos en los que no tienes balón parece que te ves superado y no eres capaz de controlar la cabeza que te dice que no estoy teniendo balón, que me agobio, que no entiendo bien los momentos del partido y pienso que los momentos del partido son combates de boxeo, ¿no? Al final hay que entender lo que se está dando en cada momento, hay que interpretarlo bien. Hay momentos que te toca ser un poquito más reactivo y otras veces proponer y estar muy atento al partido. Obviamente nosotros, por ejemplo, en función del rival tenemos una estrategia operativa que funcionamos a raíz de lo que dónde podemos sacar más beneficio de determinadas acciones que trabajamos durante la semana. Ellos tienen un vídeo previo de cómo de lo que podemos hacer. Y bueno, hay veces que se da, otras que no, otras que tienen que ajustar dentro del partido muchas cosas. Sí es verdad que solo tenemos varios planes de partido durante el partido, que hay gente que le gusta hacerlo y otras que no, porque el fútbol, si el mediocentro se te lesiona en el minuto 20, ahora que tu plan de partido ese que tenías en la tabla, ¿ahora qué pasa? Ah, no vale, pues adaptación continua. Lo importante es que el jugador se sienta cómodo en todas circunstancias, que se adapte bien, que no deje de competir y obviamente que tu estrategia operativa, cuanto más seguro estés de lo que has preparado en la semana, piensas que va a salir y sale y se da, pues al final ya es una cuestión de que salga o no de eficacia, ¿no? En las dos áreas, que es lo principal. Pero el fútbol, hoy muchas veces parece que queremos controlar todo y decimos que es que hay que controlar todo. El fútbol no se puede controlar todo. El fútbol es un juego de aciertos y errores y es imposible. Esto no es física cuántica, que sabe que esto es así. No, 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 es que esto es diferente. Ahí pasan muchas cosas, hay una oposición, hay un balón, hay momentos del partido, hay momentos que se pone a llover, hay un rebote que le cae al delantero y no te cae a ti y tú le das con muchas cosas, hay muchos factores, pero que bueno, que dentro que cuanto más trabajo tengas, pues más suerte vas a tener, eso es así. Es muy difícil preparar un partido y también es muy difícil preparar una plantilla o una planificación antes de empezar la temporada. ¿Cómo funciona un poco la relación esa de la Secretaría Técnica de Dirección Deportiva con el staff, ¿no? ¿Cómo se habla? Si hay reuniones previas, no sé si a finalizar la temporada anterior, en pretemporada, y luego cómo es el proceso, si os llegan vídeos de jugadores, si vosotros pasáis un perfil concreto de algo que queréis, ¿cómo funciona un poco eso?
No, depende, es una combinación, ¿no? Entre la dirección deportiva y el entrenador. Yo por la experiencia que he tenido, hemos tenido siempre gente muy cercana al entrenador y que sobre todo el entrenador daba su opinión en cuanto a lo que quería, para su modelo, para la plantilla, para lo que necesitaba. También después él consultaba. Por ejemplo, mira, Loren era una persona excepcional porque una persona también muy cercana que involucraba, a mí me involucraba mucho en cuanto a las reuniones, ya con el míster, escuchando sobre todo lo que querían, ¿no? Y una persona que se deja mucho a hablar y compartir opiniones con Pellicer, ¿no? Y encuentras de todo. Hay gente de directores deportivos que imponen más su modelo, su plantilla, que normalmente normalmente cada vez se da menos, y hay gente que, pues bueno, pues sí es verdad que hoy el fútbol evoluciona y consulta siempre con el entrenador lo que quiere, ¿no? Y los últimos años la verdad que se ha estado siempre así. Y eso es lo importante, vamos, que yo he vivido de todo, pero siempre hay muy buen feeling con el director deportivo porque al final tiene que saber lo que el entrenador quiere, ¿no? Que al final tampoco puedes pensar que el entrenador va a estar siempre porque el fútbol se dan circunstancias en las que te pueden echar y ahora esa confección de plantilla cambia. Pero también hay que tener esa sinergia, ¿no? Para que todo vaya bien de principio y se pueda dar, ¿no? Hablábamos, bueno, hemos hablado de muchos temas, ya queda poquito, vamos cerrando casi, Manolo, pero queremos tocar bloque de jugadores. No te hemos preguntado, y yo tengo esa curiosidad y te la voy a preguntar porque, claro, te voy a preguntar por jugadores que hoy forman parte de la plantilla del Málaga. ¿Sigues viendo partidos? O como ahora también ves otras tantas cosas, los partidos del Málaga, hay algunos que sí, otros que no. ¿Eso cómo lo haces? Y nada, yo teniendo en cuenta que lo que viví allí ha sido algo increíble, tú imagínate no ver los partidos de tu Málaga, no puede ser así. Eso al final, eso sí, me toca pensar que no, el único que no vi porque me coincidió en Antequera fue el de Las Palmas, que era 0-1, entonces a lo mejor no sé si tengo que seguir viendo los partidos de fuera. Bueno, Pero más que nada por los jugadores quiero que ganen y que consigan estén lo más arriba posible, que se lo merecen. Pero sí, sigo viendo mucho. por ejemplo, de jugadores Chupete y Rafa Rodríguez son dos de los que debutan a vuestras órdenes, es decir, son dos futbolistas que suben con vosotros. De hecho, ya el año pasado hacen goles, Chupete lo vemos marcar goles, recuerdo el gol que le hace al Depor, aparte de más que tiene. Rafa que ya también pues saca a relucir ese grandísimo golpeo que este año sigue demostrando. ¿Dónde está el techo de estos? Porque estos son dos de los que más se está hablando en este inicio de temporada. Bueno, Chupete es que aparte de la combinación que tiene, que es un chaval que tiene mucho gol, siempre ha tenido mucho gol. Es un chaval excelente, profesional, currante, tiene hambre. Hasta donde llegue, creo que ha sido una de las mejores decisiones, ha sido que pueda estar en primer equipo, ¿no? Porque creo que se le adelantó el proceso, el chaval tiene unos datos físicos espectaculares, tiene mucho gol, aprieta, da al Málaga un plus de fuerza arriba a la hora de ser un equipo presionante y Rafa, pues, Rafa es un todoterreno, Rafa, esa capacidad de llegada en área que ahora encima está jugando mucho más arriba, pues mira, les favorece mucho a que el Málaga pueda generar esa llegada a área desde segunda línea también. Aparte, mira, hay una generación muy bonita. Yo también me alegro mucho por Dani Lorenzo, que Dani es uno de los mejores talentos que tiene el Málaga junto con Aarón Ochoa. Me parece un talento descomunal. Ahora el fútbol es como es, pero me parece que Dani tiene algo que se paga y que vale mucho dinero. Y mira, al final el Pellicer ha intentado ponerlo de medio centro, le ha funcionado, está siendo participativo, relevante en el juego, pero para bien, para tener relevancia y fíjate, ¿no? Y esa generación que viene me parece algo excelente. Y ya te digo, insisto con Aaron Ochoa porque creo que es alguien que hay que tener paciencia con ese chico porque tiene un talento que va a valer mucho dinero. Porque y el fútbol le tiene que recompensar y acompañar, ¿no? Porque creo que viene una generación muy bonita de futbolistas, de los que están creciendo. El otro día que debuta Rafita, pues bueno, pues al final creo que se viene una generación bonita y se está trabajando muy bien de abajo. Lástima que, por ejemplo, el malagueño ahora no está consiguiendo resultados, pero es que al final tiene que
intentar también tirar gente para el primer equipo. El segundo equipo está para servir al primer equipo, ¿no? Y mira, al final eso es el fruto también de que las recompensas se ven arriba, pero también está haciendo un gran trabajo en toda la academia, ¿no? El malagueño, que esté en la posición que esté, que da igual, que está para servir al primer equipo y el resto, ¿no? Se está haciendo un trabajo muy grande y eso Loren creo que ha impregnado muy bien y hay que tener paciencia. Los proyectos de academia, si quieres hacerlo, no puedes estar diciendo es que no llego, no, es que ya no se puede tener, es que eso hay que tener paciencia. Has hablado de la posición de Dani Lorenzo, que este año lo estamos viendo más atrasado que en su año en Primera Federación. El año pasado lo pudimos ver poco con el tema de la lesión. Se conocía esa fase, bueno, claro que se conocía porque Pellicer hace por ponerlo ahí, pero ¿por qué quizá a lo mejor no se prueba tanto en Primera Federación? Es decir, ¿qué se entiende o qué entendíais ustedes que hacía que Dani Lorenzo jugase de media punta y ahora lo estamos viendo, que también juega como interior o en la base incluso el otro día y no lo hace mal? Bueno, lo hace muy bien, de No, se ha hecho. descubierto se ha descubierto el mismo. Se ha descubierto el mismo. Porque Dani es del perfil que yo llamo que es de los mejores giradores de primera y segunda división. Para mí es el mejor girador. No he visto girar a una velocidad tan grande con balón como él lo hace. Nunca lo he visto. Nunca han pasado muchos jugadores, ¿eh? Desde que hemos estado en muchas plantillas. Girar a esa velocidad en fútbol es muy difícil. Siempre tiene ventaja con sus controles y algo que a él le genera pues algo, pues una ventaja en fútbol que vale en tiempo y espacio. Entonces, bueno, que se haya adaptado a la posición de medio centro es algo que también al entrenador evidentemente hay que felicitarle, ¿no? Porque que esté dando ese rendimiento creo que también es mérito de que hay que ponerlo también ahí, ¿no? Y el chaval pues se está adaptando muy bien y creo que él solo está ganando solo, porque si tú me dices que lo quieres solo para verle recibir al pie, no, es que encima está superando en conducción, que también conduce muy bien, se gira y da ventajas para mirar hacia adelante, no solo son pases atrás. Esa versión, pues mira, lo ha encontrado el Pellicer y mira, eso es algo también muy positivo para el Málaga porque tiene otro medio centro ante la baja de Luismi, que era una baja de las más importantes que tiene el Málaga hoy en día, ¿no? Para julio, principios de julio es cuando se hace oficial la salida de Manolo del Málaga. Un poquito más adelante se hace oficial que se va Nelson. Yo no sé si cuando tú viste esa noticia te quedaste como mucha gente en el Málaga de ostras, aficionados me refiero, de ostras, se va Nelson, que entendíamos que además dentro del vestuario era una pieza capital. Tengo que decir también que Murillo, jugador que el año pasado jugó mucho de lateral derecho, este año se ha hecho, bueno, se ha consolidado en la posición de central. Entonces, lo primero, si te llamó tanto la atención como quizá al resto de gente la salida de Nelson y qué impacto pudo tener esta también desde dentro. Y lo segundo, lo de Murillo, que es un jugador eso, que lo entendíamos como central barra lateral, parche. Muchas veces a Murillo se le ha comparado un montón con, no, es el Nacho del Málaga, es el Nacho del Málaga. Ostras, estamos viendo que Murillo de central puede ser líder. Murillo de central puede ser líder, lo pone de lateral derecho, lo hace bien, lo pone de lateral izquierdo, lo hace bien. Pues que a mí, si yo fuera Murillo, solo tengo un aprecio muy grande y me llamaran Nacho, pues tampoco es algo positivo, ¿no? Porque un tío que ha jugado muchos años en su club y que lo ha hecho en tantas posiciones, siempre también, siendo un 7, pues él está siendo 7, 8, 9 muchas veces. Y mira, ha tenido un pedazo de profesor como Nelson Monte, que también lo sé que lo ha cuidado mucho y le ha ayudado mucho, ante una relación espectacular. Nelson es un ejemplo para seguir para todo el mundo. Y mira, tiene suerte de dar a Murillo de poder aprovechar esos momentos, ¿no? Porque es un tío que ha sido un currante. Muchas veces cuando he hablado con él es como él trabaja en la sombra, digo, tú pica piedra, pica piedra, pica piedra. Digo, hay que picar piedra, estando callado, picando piedra, estando callado, picando piedra. Y el tío, pues lo que ha hecho es estar callado, tragar mucho banquillo cuando no ha jugado y encima lo ha hecho con una actitud de 10. Pues esas personas, ese perfil de jugador son los que al final consiguen superar absolutamente cualquier obstáculo y ser muy importante en un equipo. Y lo que le ha pasado y estando ahí, eso no es casualidad, es un trabajador nato, ha trabajado durante 2 años callado a un nivel, 2 o 3, a un nivel excelente y es uno de los mejores ejemplos para toda la academia de poder llegar a un primer equipo sin llamar la atención, siendo buen compañero y siendo un currante. Eso también Nelson, pues
tiene gran parte de culpa porque también lo ha ayudado mucho y bueno, al final Nelson una baja importante también para el Málaga, ¿no? Porque lo que se ha conseguido, un tío que con el hombro por los suelos, te diga lo que, mister, que yo quiero jugar, yo en 2 semanas estoy, digo, Nelson, si no llevas ni 3 semanas, y el tío con el hombro por el suelo y ese nivel de competitividad y agresividad es otro de los perfiles que necesita un equipo, porque esas cosas, al igual que hemos hablado de los negativos muchas veces, esas cosas positivas se contagian. El esfuerzo, el sacrificio, la competitividad entre compañeros sana se contagia. Ellos dos son ejemplos de eso. Y mira, al final, pues mira, Murillo está aprovechando su momento. Creo que es algo muy, muy bonito para él, para su familia, para la academia entera, porque uno, ya te digo, uno de los mejores ejemplos. Así que Málaga tiene centrales para rato también ahí. Lo de Murillo, yo creo que es una de las historias más incluso bonitas, románticas, llámalo como quieras, porque recuerdo que incluso en primera ref, no sé si te acordarás del partido en Antequera, hubo una movida porque creo que jugó lateral izquierdo varios minutos y del banquillo de la Antequera le instaron, no sé si fue a Loren, que le encararan y tal, porque podía ser el más flojo, a priori podía ser el más flojo del equipo. Y yo recuerdo que sería un poco de eso. Luego, todo el año ese y el siguiente, muchas historias en Instagram incluso con su preparador físico personal o su entrenador personal, ostras, eran cada día, pues incluso horas y horas, porque muchas eran a cámara rápida. Y yo creo que es el ejemplo de que un jugador, pues no todo es talento, como hablábamos antes del tema de Dani Lorenzo, que, pues que nace con ello, yo creo que eso sí que no se puede conseguir, pero que un jugador sí que puede, con trabajo, llegar a donde estará Murillo, que lo comentábamos el otro día, para mí es el jugador más regular de este Málaga. Es que él es un currante nato y lo ves en el gimnasio también porque lo has visto también aparte de que con Nelson muchas veces se iba y demás, es un tío que su entorno es muy bueno, le ayuda, le favorece a ser un profesional. Él se lo ha creído, que puede ser un gran profesional, pero porque se lo ha currado. Entonces, esa regularidad no me extraña, porque cuando uno sabe, tiene la mentalidad de que eh, estoy de cuarto central, estoy de tercer central callado y sabe que tiene que aprovechar su oportunidad muy bien y demás, le ponga de lateral izquierdo, se calla, le pone de lateral derecho, se calla, de central le falta jugar de medio centro y el chaval seguramente lo hará bien porque tiene una condición de querer y una voluntad por lo que le diga el equipo y por lo que necesita el míster que se lo merece. Entonces, ya te digo, es un jugador que lo quieres tener siempre para tu equipo porque siempre aporta, siempre suma, siempre tiene una gran actitud con sus compañeros, siempre ayudando. Ahora siempre tiene un poquito más de carácter también, pero eso al final es la edad que le va dando ese plus, que también tiene que tenerlo porque es así. Y es una persona que vamos, se lo merece, ya te digo, si hay gente que llega por suerte porque ha estado aquí en el momento, ha aprovechado bien, no, él ha estado picando mucha piedra, durante mucho tiempo. Así que mira, eso es muy bueno para él y para el Málaga. Comentabas, ¿no?, de la importancia de Luismi en el equipo, esa lesión, ¿no?, que le ha apartado durante este inicio de temporada. También hemos visto jugadores como Pastor, que tampoco están pudiendo jugar. Viendo la racha que ha pasado el Málaga este último mes, con varias derrotas, ¿cuánta importancia le da a este tipo de jugadores a las lesiones en general? Porque ya no solo ha sido Luismi y Pastor, que quizás son las más llamativas porque son las más largas, pero ha habido otros futbolistas que se han estado perdiendo partidos. ¿Cómo ha sido importante el tema también de las lesiones? ¿Cómo lo has visto desde fuera? Bueno, al final, pues mira, lo he visto mal, evidentemente, ¿no? Porque desgraciadamente también esos dos jugadores tengo una relación muy buena y ya te digo, muy humana, ¿no? Con todo y lo que uno menos quiere es que se lesione nadie. Encima la lesión de Luismi, el pobre que se mete la cabeza en donde sea. Y yo siempre le digo a Luismi que digo, es que me encanta la agresividad, la tensión que tenía. Me acuerdo cuando cogió a jugador del Eibar de los pies así hacia arriba. El año pasado ganamos 1-0, digo, eso se transmite y eso son cosas que se transmiten en un equipo, esa agresividad, ese sacrificio, esa competitividad y por supuesto hace que muchas veces sea un jugador, una baja sí sea un jugador una baja de un jugador así, una baja importantísima, ¿no? Y hace que, bueno, lo de Alex igual, que Alex al final lo peor para un futbolista es una rotura de un cruzado.
un tío que venía a hacer un año espectacular, con unas condiciones magníficas en cuanto a salida de balón, de los mejores centrales que se ha tenido, competitivo, buen juego aéreo, un tío que es una persona espectacular también. Pues mira, desgraciadamente eso al final en la planificación te afecta, ¿no? Pero bueno, es que al final, lo que hemos hablado antes, es que no son un jugador fútbol club, pues al final esto es una plantilla y ahí surgen oportunidades para todos los compañeros y al final evidentemente son bajas que no puedes controlar porque al final un cruzado son cosas que tal, lo del Luismi un golpe fortuito y dice, es que las lesiones, no, es que las lesiones es que no puedes controlar muchas veces ese tipo de acciones, el traumatismo, ¿qué haces? Juegan todos con un casco, juegan todos con muy difícil controlar ese tipo de situaciones. Es una pena porque son bajas importantes para el Málaga, pero mira, hasta el día de hoy al final se han igualado a puntos con la temporada pasada y al menos pues se está estabilizando un poco el tema, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues desgraciadamente nunca uno desea que se lesione a nadie, más a un compañero, que son gente que también sufre y es muy jodido estar ahí. Pero bueno, al final se abren ventanas de oportunidades a otros compañeros que también están esperando su momento, nunca deseando que se lesione nadie, porque eso, si no, sería muy mala persona. Pero bueno, mira, al final el rendimiento te está dando Murillo, Montero, Einar, pues tienes centrales también ahí que no tiene centrales que han empezado ahora, que son centrales que ya tienen su trayectoria y con muy buen nivel. Y de esos jugadores a los que se le abre la oportunidad, yo creo que hay que mencionar el nombre de Juanpe. No sé si ha sido también, como comentaba, ¿no?, de Murillo, un picapiedra, ha sido un jugador que quizás en estos últimos 2 años apenas ha tenido protagonismo, 8 titularidades en primera red, 7 el año pasado en segunda división, y ahora es que está jugando todo de titular, quitando el último partido que ya lo tenía que refrescar un poquito Pellicer. ¿Te sorprende que Juanpe haya dado este salto y haya dado esa vuelta a la situación de ser un jugador quizás no tan querido por eso mismo, porque quizás no vendía a que ahora mismo la afición está loca con él? No me sorprende porque Juanpe necesitaba continuidad. Mm. Juanpe era una persona que en determinados momentos se le han dado lesiones que le han impedido un poco tener esa regularidad. Después tú lo veías entrenando y era una persona que tenía mucho fútbol y que notabas que tenía mucha calidad. Lo ha pasado mal, lo ha pasado mal. Yo he estado también con él en momentos jodidos, en los que no ha jugado, se ha enfadado conmigo. Eh, y no hemos vuelto evidentemente, no hablamos porque uno está para ayudarle y las personas también necesitan escuchar todas las versiones y personalmente, de verdad, de corazón, me alegro mucho porque ha pasado años que le ha costado, que aquí, por ejemplo, no ha tenido los momentos que haya podido tener por rendimiento, por lesiones, por lo que sea. Y es una persona que es tan buena persona que se lo merece. Y el tío está currando ahora mucho más, al igual que antes nos han permitido las lesiones y mira el rendimiento que está dando, ¿no? No me sorprende por su calidad, es decir, porque lo veía entrenar y no me sorprende porque él puede llegar a ese nivel y ese nivel de agresividad, pues mira, el cuerpo técnico también ha conseguido ayudarle para que le permitiera hasta este nivel y yo te digo, personalmente me alegro mucho porque son de esos jugadores que también sufren, que la gente se cree que no sufren en la sombra y la verdad que me alegro y ojalá le dure mucho este nivel porque se lo merece. Es de los currantes también y bueno, es que el fútbol, mira, fíjate lo que hemos hablado de las ventanas de oportunidad que le daba a todo el mundo, ¿no? Que al final una lesión, tal, te hace aparecer, es tu momento y ahora son sus momentos. Y ahora tienes que aprovecharlo y mira, ya te digo, me alegro mucho por él. Yo te voy a preguntar por dos jugadores que ya no están, que sí que vienen de la cantera, que además son dos perfiles pues, parecidos. Te quería preguntar primero por lo futbolístico, por qué aportaban los dos, sobre todo porque hablo de Cordero y Kevin, porque el caso de Cordero recuerdo que empieza sobre todo ya en segunda división, con esos primeros partidos muy buenos, que yo creo que aportó muchísimo, sobre todo en cuanto a goles y finalización y demás. Y luego, ¿cómo le disteis una vuelta para utilizarlo en los últimos partidos, pues prácticamente de carrilero en algunos momentos y tal? Un poco por ese tema futbolístico, también por Kevin, qué es lo que le faltó, digamos, para explotar. Y si crees que esta salida les puede venir bien a ellos, si crees que a lo mejor
pues se tenía que haber debatido un poco más el tema de Kevin, sobre todo, porque entiendo que lo de Cordero, pues al final es un poco caso aparte y no se puede pues hablar, digamos, esto, ¿no? De otra forma. Bueno, a ver, empezando por Kevin. Kevin es un talento de la calle, porque es un jugador de la calle, que él sale al fútbol, le pasa como a Javi Ontivero, que él sale al campo y se lo pasa bien jugando y quiere, y le encantan los ambientes como el Málaga, ha tenido buenos momentos y ha tenido también buenos momentos, momentos determinantes, momentos que son menos determinantes. Fíjate en Ferrol cómo empezamos y que empezó con un golazo y tiene condiciones de un talento espectacular para ser extremo. Tiene velocidad, tiene uno contra uno, tiene aceleración, desacelera bien, tiene un disparo potentísimo. Fútbol al final, pues son momentos en los que al final no tiene ese rendimiento final dentro de lo que al final no le han podido salir tanto las cosas, pero ha tenido momentos muy buenos. Ha tenido momentos muy buenos. Ya al final eso es una decisión de la dirección deportiva, que es la que elige perfiles y han considerado oportuno que no siguiera, pero bueno, mira, el Córdoba no sé si ya lleva 2 goles, me parece, o ha marcado mínimo uno, que también estoy viendo segunda allí y mira, fíjate, son jugadores que también yo creo que si no es aquí tendrán equipos para tener más rendimiento. Kevin también lo ha querido mucho la gente porque es una persona muy cercana, muy campechana, muy de tú a tú, de hablar contigo a la cara y eso también se agradece y es un privilegiado por saber vivir de esto y por haber sido gran partícipe de lo que sí consiguió del ascenso, que eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? Que se merece todo el respeto del mundo porque ha sido un trabajador nato también y bueno, y al final pues fútbol en segunda pues te falta esa regularidad para terminar y bueno, en lo de Cordero pues el fútbol se te presentan oportunidades en la vida que quizá a lo mejor no puedas rechazar. Es que es así, es que todos nos tenemos que coger un poquito, ponernos nosotros mismos en la piel de que tiene una oferta que le puede solucionar la vida también a su familia. Quizás no lo sé, no sé qué cantidad, no sé, yo no sé nada de absolutamente nada, pero también hay que coger un poco, empatizar un poquito con esas situaciones y a lo mejor él también, pues, a lo mejor le viene bien salir, le viene bien otra cesión en España, le viene bien fuera, ahora le está costando un poquito por lo que veo. Y bueno, pero bueno, tiene unas condiciones muy grandes y muy buenas para hacer algo muy grande en el fútbol. Lo de Cordero no es casualidad. Y por el despliegue físico que tiene, pues mira, se hizo un ajuste defendíamos como un 3-5, un 3-4 mixto ahí un poco, y el ajuste que era es que él se metía como de carrilero, haciendo una especie de 5-4-1, 5-3-2 y ajustábamos también al extremo derecha que se viniera al punta derecho, como si se viniera de extremo a veces. Y porque tiene un perfil de eso. Fíjate, uno de los equipos que más me ha llamado la atención en estos 2 últimos años que me ha hecho cambiar mi visión de fútbol era el Castellón, que el Castellón es un caos tremendo jugando de tres. Veía un extremo derecha que era carrilero. ¿Por qué no lo puede hacer él? ¿Por qué no puede jugar de carrilero en un extremo? Por supuesto que lo puede hacer. Y más profundidad tiene, una salida de tres ya establecida. Son de jugadores que han sido importantes y creo que el Málaga tiene que estar muy agradecido también a ellos. Ellos también al Málaga, por supuesto. Pero mira, hay que darle valor a todo lo que han conseguido juntos y lo que le han dado al Málaga, que también ha sido muchísimo. Por cerrar el tema nombre, hablabas antes de Aaron Ochoa. Yo creo que un nombre que es un caso parecido, que hemos visto muy poquito, pero lo que hemos visto nos da la sensación de que si tuviese pues incluso una temporada entera, ¿no? de poder jugar sin el tema de las lesiones, es el caso de Aitán, que yo creo que todo el mundo le está esperando. Creo que con razón por lo que digo, porque creo que sí que ha demostrado que los pocos ratitos que lo hemos podido ver, pues que tiene mucho fútbol para segunda y quizás algo más, ¿no? ¿Tú cómo ves el caso de Aitán, ya no solo por las lesiones, sino cómo le ha pasado en el día a día y qué potencial puede tener también Aitán? Aitán le tengo un cariño muy grande porque ese sí que no ha parado, no ha parado, no ha parado. Y ha tenido traspiés en su vida, ha tenido lesiones importantes, cuando mejor estaba se lesiona. El tío te convencía a ti de que se iba a recuperar. Y lo ves todos los días en el gimnasio y se compra no sé si lo habrá dicho esto, pero se compra una cámara hiperbárica para él o algo así, no sé, sí.
Es que, no sé, una persona que se cuida tanto, es impresionante. El talento que tiene, me parece un jugador que con su uno contra uno, esa explosividad que tiene para, para desbordar y demás, si le dejas, si las lesiones por fin le respeta, puede hacer muy grande. Si hay alguien que se merece también jugar, me refiero, se merece tener continuidad en fútbol, en entrenando y que pueda tener la posibilidad de jugar, como hizo en Leganés y demás, que ya por fin eso es buena señal de que el míster ya lo vea para poder entrar, es él. Es un tío que se cuida al límite, que tiene un nutricionista para él, se mira al día, no perdona un día de gimnasio, alguien que se merece que de verdad la Rosaleda pueda darle un gran homenaje y sobre todo que su rendimiento le permita poder darle al Málaga lo mucho que tiene, ¿no? Que para mí es una de las cosas que tiene. Es así, vamos, él mira, y Aaron también, pues sí, Ochoa, que si es capaz de tener esa continuidad y se le da ese cariño para que pueda seguir avanzando, pues de los perfiles de talento que hemos comentado de Dani Lorenzo, Aitán, Ochoa, que si le respeta el tiempo, le respeta todo, sus datos físicos son buenos y pueden aportar al club, es que el Málaga tiene varios jugadores que le pueden dar muchísimo, ¿no? Escuchándote hablar, Manolo, es todo cariño y sinceridad y creo que esto es algo bonito que muchas veces nos lo guardamos para adentro y yo creo que eso también en la vida actual hay que llevarlo a cabo. Oye, que si hay algo que quieres transmitir, que lo transmitas, que lo digas y que a la gente le llegue, porque si luego te lo quedas tú para adentro, creo que sirve de poco. Así que, oye, me ha gustado escucharte, pero claro, también creo que nos surge a todos la palabra, o la pregunta más que la palabra. Con todo esto tan bonito que nos cuentas que has vivido, que viviste, ¿cómo es esa decisión de separo caminos con el Málaga y quieres encontrar y reencontrarte en una nueva etapa como tú mismo posteabas en tu publicación de Instagram? Bueno, a ver, la verdad que han sido 2 años muy, muy exigentes, muy duros. La gente evidentemente no sabe, ¿no? Al final yo ya te digo, partiendo de la base que soy un privilegiado porque soy un apasionado de lo que hago. Al final con el míster pues hemos tenido también nuestros mejores y peores momentos porque al final hay un desgaste muy grande que nos lleva el fútbol profesional, te lleva a un desgaste muy grande que al final las relaciones se descuidan un poco y duelen, ¿no? Y al final a los dos, pero bueno, al final yo soy una persona que no soy egoísta conmigo mismo, que me refiero a que yo pensaba que él necesitaba otra persona también, yo también necesitaba un cambio y era el mejor momento para poder hacerlo. Al final nos tenemos un respeto muy grande y un cariño mutuo y bueno, al final pues mira, era una decisión que ni mi familia lo hablaba con ellos porque era algo que llevaba tiempo con el desgaste tan grande que hemos tenido estos 2 últimos años. Yo no necesitaba descansar, necesitaba pues otro reto, necesitaba algo más. Yo sé que necesitaba él otra persona y para que él pudiera estar mejor y mira, y son cosas que siente también pensando en él, porque también ha sido para mí un referente, ha sido como un padre en muchos momentos, que nos hemos querido mucho y bueno, al final esto es como unas relaciones, ¿no? Que se desgastan un poco, pero lo importante siempre al momento uno tiene que irse siempre de los sitios sabiendo que puede acabar bien. Hay que elegir los momentos bien para acabar, no hay que elegir cuando uno ya está quemado de todo, que ya no puede ver a otra persona, que tal, no hay que elegir los momentos para bien, que es algo positivo con él, que la vida tiene esta etapa. Nos seguiremos seguramente apoyando y siguiéndonos de todo lo que se vaya consiguiendo. Yo a él sabe perfectamente que le deseo lo mejor, porque así me sale y la vida no hay que estar solo pensando en lo negativo. Y él sabe que seguramente querrá que me vaya bien porque hemos vivido momentos que es muy difícil poder vivir con otra persona. Así que eternamente agradecido a todos y ahora intentando pues eso, vivir una nueva experiencia con muchas ganas. La verdad que bueno, me ha surgido también
opciones de seguir como asistente, como segundo en otro sitio a través de otros entrenadores que también me conocen, pero bueno, ahora mismo, pues bueno, nunca se sabe, ¿no? La vuelta que puede dar la vida y nunca se sabe. Pero ahora, pues eso, viendo mucho fútbol y con muchas ganas de empezar esta nueva etapa, que bueno, que la verdad que también estoy muy ilusionado. Ahora toca esperar un poquito porque son cosas que la gente, pues, también tiene que conocerme, tiene que conocer al Manolo entrenador y dar la oportunidad, la confianza, que al final es muy importante que con la gente joven siempre que parece, es que parece que tal, es que no. Hay que estar ahí al quite, viendo mucho fútbol y siguiendo mucho todo lo que ocurre en el día a día, primera red, segunda red, tercera red, todas las categorías que sean una oportunidad importante y bueno, siguiendo también mucho al Málaga, que allí dejo un referente, dejo también muchos amigos y jugadores a los que se merecen que todo les vaya muy bien porque saben que les deseo lo mejor. Hablas del empezar esta nueva etapa, entendemos que como primer entrenador, como segundo, ¿te planteas dirección deportiva o siempre focalizado al banquillo? No, yo, hombre, ahora la intención es empezar como primer entrenador. Hay veces que también me han surgido oportunidades con algún otro entrenador de segundo entrenador también, que la verdad que lo he valorado por el hecho de que tengo muy buena relación con con esa persona que quiere que esté con él. Pero bueno, ahora también enfocando sobre todo a mi etapa como primer entrenador, si surge la oportunidad, que estoy viendo mucho fútbol para ello, estoy teniendo reuniones con directores deportivos y bueno, sobre todo para también que me conozcan y ya te digo, lo que he comentado, que al final es que den la oportunidad y que al final pues las cosas van bien. El fútbol va a base de rendimiento, resultados y sobre todo importante que te pille preparado, porque como te pille que no estés preparado no se puede, pero bueno, ahí estaremos. No, además que ahora ya están mencionando mucho Primera Federación, Pablo Álvarez, Javi Medina, o sea, cada vez es más común, Ferran Costa, son entrenadores muy jóvenes que se encuentran todos en Primera Federación, porque no Manolo en un tiempo, no voy a decir cuánto, pero en un tiempo, ¿por qué no Manolo también ahí? Ya para cerrar, Manolo, Bueno. y despedirte, eh, de lo que estás viendo, que has dicho que es mucha Primera Federación, Segunda Federación, algún jugador, esto ya es algo, oye, un jugador que tú digas, "Buah, este no os lo podéis perder, ¿eh? Es un fenómeno". Eh, a ver si me deja. No, mira, a ver que tengo que pensar bien ahora, a ver qué te voy a decir, a ver si te voy a Es un montar algo, marrón te voy a decir, para el director deportivo de ese equipo, también te digo. hostia, que va a calar para que lo quiten. Pues mira, ahí Antequera, la verdad que un equipo que sigo mucho, también por lo que veo, tiene la verdad, ahora les va muy bien y mira, Basel es un jugador muy interesante, Alcorcón también tiene Luis Vaca, un media puntita que estuvo en el Sanluqueño, que ahora está muy bien, que es un gran jugador. Después Marbella también tiene, mira, allí llegó Ichan, pero se lesionó hace poco. Y bueno, ahí un central que es Zinho Van Heusen, que es un tío con una referencia, ya estuvo en el Inter, ha valido traspasos importantes y son jugadores que están a un nivel excelso y mira, con Murcia, con Flacus también me parece un delantero muy importante para seguir y para estar al día y bueno, ya te digo, hay muchos jugadores que jóvenes también, que hay muchos jugadores que ahora te he dicho los primeros que se me han venido a la mente de los informes que hago de los partidos. Y yo digo, hay muchos jugadores muy interesantes que en un futuro, si los directores deportivos, como muchos se atreven, puedan decir, oye, pues Primera Federación y sin ningún pudor pueden subir a Segunda División, que eso no es ninguna tontería. Y muchos merecen la oportunidad de demostrar lo que están haciendo. Mira a Fran Castillo, lo que hizo en el Torremolinos y ahora está en el Ibiza. Estaba lesionado, pero ahora ha empezado a rodar. El otro día jugó su primer partido. Es que son jugadores que lo tuvimos nosotros. Fíjate las vueltas que da la vida, que ahora te presentan Primera Federación, que está ahí. Buenos jugadores, ¿por qué no pueden tener salto de Segunda División? Por supuesto, algunos tendrán la oportunidad en el futuro. Bueno, pues oye, ya habéis escuchado nombres, espero que hayáis tomado nota, que luego os preguntaremos a final de No, que me temporada. falta la lista, que tengo una lista ahí y te he dicho que se me pone la cabeza. No, sí, sí. Estoy a fallar. Yo, Estoy a fallar. yo por trabajo tengo que ver también todas las semanas Primera Federación y la verdad que hay nombres que tú dices, este jugador es lo que tú acabas de apuntar. Hay una lista que puede ser interminable,
A mí, por ejemplo, te digo uno, te lo dejo ahí que a lo mejor me dices, este lo tenía apuntado, Cuadri, el mediocampista del Sabadell, el grupo 2, esto, Sí, a mí me gusta sí. mucho, estaba en el Lleida el año pasado, segunda federación, y luego López Pinto, que estaba en el Ibiza y que también está en el Sabadell, son dos jugadores Correcto. Muy bien, sí, sí. que a mí me han Buen entrado, ojo, a mí me han entrado. Tiene buen ojo, ¿eh? Tiene buen ojo, A ver, también te digo, yo creo que este le entra a todo el mundo, ¿eh? La gente que se sienta a ver al Sabadell, creo que le entra a todos. Javi, David, ¿algo más a comentarle a Manolo aparte de darle las gracias? No, yo sobre todo agradecerle bueno, que la predisposición ya no solo para venir, sino para tratar todos los bloques que hemos intentado tocar, que yo creo que sobre todo la gente no te conocía mucho, porque es verdad que las entrevistas al final cuando estás en el cuerpo técnico de un equipo así más grande, pues suelen ser cortas y al final es mucho de actualidad, pero no te paras a pensar cómo se prepara un partido, cómo se prepara un córner, cómo todas estas cosas que hemos intentado que tú nos ayudes a entender, porque nosotros, comparado contigo, seguramente seamos unos catetos del fútbol. Claro. Así que más allá de todo esto, también temas jugadores, que yo creo que sobre todo lo que sacamos en claro es que la parte humana, que más allá de todo lo que has podido aportar, seguramente que será mucho tácticamente, yo creo que la parte humana que tú has trabajado cada día, seguramente también ha ayudado mucho a todo eso que has comentado de la familia, de tal. Creo que, aunque aquí nadie lo vaya a decir porque no estábamos ahí, si le preguntamos a todos esos jugadores y todos esos actores que tú has nombrado, dirían lo mismo de ti. Así que, pues nada, muchas gracias por venir y por ilustrarnos de todo esto. Muchas gracias. Y aparte, conocer también lo que es el segundo entrenador, porque es lo que has comentado, ¿no? El trabajo a la sombra, el primer entrenador de historias de Pellicer, por entrevistas, por tal, pues conocemos mucho, ¿no? Y conocemos lo que es el trabajo de eso, del primer técnico que está siempre al frente del banquillo, pero también hay un trabajo por detrás enorme. Hoy lo hemos conocido un poquito más y bueno, agradecido por supuesto también, ¿no? De dar a la luz quizás, ¿no? Al resto de personas que vivimos el fútbol, pues de cómo se trabaja en un club profesional. Pues Manolo, siempre a palos, ¿no? Bueno, sí que, ¿cómo? Que digo, siempre a palos, ¿no? Y ya está, para despedirnos siempre a palos. Siempre a palo, eso se lo decía Roberto. Sí, por eso lo digo, porque Sí. hay un comentario de Sí. Roberto que te decía, que te ponía justo Cabrón. de siempre a palos, siempre a palos. Qué grande, eres una máquina, la verdad. Ya te digo, ese sí que es un currante de verdad y humilde que la oportunidad de estar donde está y yo que me alegro mucho, ¿no? De verdad que le hemos dado con la pala, ¿verdad? Pobrecito. Qué máquina, me alegro mucho. Yo daros las gracias a vosotros por vuestras palabras, que me vaya a poner rojo y nada, al final eso es todos los jugadores, al final el cuerpo técnico está solo para aportar el granito de arena y para ser más personas hoy en día que tanto héroe y ni ego que no, al final no sirve para nada. Así que nada, os agradezco mucho a todos la oportunidad y el buen trato que me habéis dado, que ha sido un ratito espectacular, así que nada, que muchísimas gracias por todo y aquí estaremos, siguiendo el Málaga siempre.